Planillas de candidaturas independientes tienen derecho a regidurías de representación proporcional en los ayuntamientos. Se ordena otorgar el registro a partido indígena en Oaxaca. Los servidores públicos deben abstenerse de acudir a los actos proselitistas en días hábiles. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Muy buenos días, bienvenidos a Informativo Electoral. Soy Silvia Machuca y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión, el espacio noticioso de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Y vamos a la información jurisdiccional, vamos a escuchar un resumen que tiene Leonardo Cárdenas de las actividades de la Sala Superior. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que las planillas de candidaturas independientes tienen derecho a regidurías por el principio de representación proporcional para materializar el derecho humano a votar y ser votados. El Pleno confirmó la asignación de las 4 regidurías por el principio de representación proporcional realizada por la Sala Regional Monterrey en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la que además se garantizó el principio de paridad y alternancia. En este caso, la Comisión Municipal Electoral había otorgado 2 regidurías por este principio al Partido Revolucionario Institucional, 2 al Partido Humanista y dejó sin regidores a la planilla de candidatos independientes, pese a que obtuvo el segundo lugar de la votación. Ante ello, la Sala Regional Monterrey determinó asignar 2 regidurías a la planilla de candidatos independientes, una al PRI y una al Partido Humanista. Esta modificación fue avalada por el Pleno al considerar que se realizó conforme a derecho. En otro asunto, la Sala Superior ordenó al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca que conceda el registro como partido político estatal a la Asociación Civil Consejo Indígena del Sureste, AC, con el objetivo de garantizar el derecho de las y los integrantes de las comunidades originarias a integrar institutos políticos. Ante ello, indicó que se debe tener por cumplido el requisito relacionado con el porcentaje de afiliación y las actividades para obtener el respaldo de la ciudadanía, exigidos por la ley. Lo anterior, ya que las constancias que obran en autos acreditan que dicha asociación realizó actividades de apoyo a las comunidades marginadas en especie y gestión para obtener el respaldo ciudadano. Sin embargo, fueron destruidos por los integrantes del sindicato de maestros, los discos compactos que contenía la información del padrón de afiliados de la asociación, situación ajena a dicha agrupación. Para Informativo Electoral, Leonardo Cárdenas. En otras actividades jurisdiccionales, la Sala Superior emitió una tesis en la que estableció que los servidores públicos deben observar el principio de imparcialidad durante los procesos electorales. La información completa la tiene Guadalupe López. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que los servidores públicos deben abstenerse de acudir a los actos proselitistas en días hábiles, para garantizar la equidad en los procesos electorales. En la tesis 50/2015, con el rubro Actos proselitistas, los servidores públicos deben abstenerse de acudir a ellos en días hábiles, indica que los funcionarios tienen la obligación de observar el principio de imparcialidad para preservar condiciones de equidad en la contienda electiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 134 de la Constitución. De manera que los funcionarios no deben aprovechar el cargo que ostentan para afectar los procesos electorales a favor o en contra de un candidato o partido político. En este sentido, solo podrán asistir a eventos proselitistas en los días que se contemplen en la legislación como inhábiles, es decir, cuando ejercen el derecho constitucional de un día de descanso, por haber laborado durante 6 días a la semana, conforme con lo previsto en el artículo 123 de la Constitución. Para Informativo Electoral, Guadalupe López. Pero además la Sala Superior emitió otra tesis en la que estableció que es necesario garantizar el derecho a la información. Montserrat Vázquez. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que la omisión o retardo en el funcionamiento del sistema de contabilidad en línea de los partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos incide en el derecho a la información en su dimensión colectiva. Por ello, dichos actos deben ser revisados por la autoridad jurisdiccional.
En la tesis 32-2015, con el rubro Actos discrecionales del Instituto Nacional Electoral, son objeto de control constitucional cuando de su ejecución depende la observancia de derechos fundamentales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establece que el deber de los jueces de proteger los derechos humanos está orientado a garantizar que una asignatura que pueda tener trascendencia en la vulneración del derecho a la información no quede desprovista de tutela jurisdiccional. El documento estipula que el artículo 191, párrafo 1, inciso B, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece, entre otras atribuciones del Instituto Nacional Electoral, la de desarrollar, implementar y administrar el sistema de contabilidad en línea de los partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos en acatamiento a los principios de legalidad, objetividad, razonabilidad, eficacia y eficiencia. Los fines de la adopción de este sistema consisten en alcanzar la consolidación de un modelo de contabilidad acorde con los principios de máxima publicidad y transparencia sobre cada operación de los partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos relativa a sus ingresos y gastos de precampaña para su fiscalización. En consecuencia, aun y cuando el desarrollo, la implementación y administración del sistema referido implica el ejercicio de facultades administrativas discrecionales de la autoridad, la omisión o retardo en su funcionamiento son susceptibles de ser revisados por la autoridad jurisdiccional a través del control constitucional. Para Informativo Electoral, Montserrat Vázquez. En otras actividades, durante la inauguración de la edición número 14 de la Feria Internacional del Libro Jurídico, el magistrado presidente de la Sala Superior, Constancio Carrasco Daza, dijo que el acceso a la información es condición esencial para un mejor gobierno. Raúl Ortiz. El magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Constancio Carrasco Daza, aseguró que el acceso a la información es condición esencial para que la sociedad evalúe el desempeño de los servidores públicos y a partir de ello pueda demandar el mejor de los gobiernos. Al participar en la inauguración de la 14ª edición de la Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación del Consejo de la Judicatura Federal, Carrasco Daza mencionó que el pleno acceso a la información permitirá que una sociedad pueda exigir el derecho humano a una buena administración pública. El máximo acceso a la información es condición esencial para que la sociedad evalúe el desempeño público y a partir de ello demandar el mejor de los gobiernos y exigir ya, de una vez por todas, el derecho humano a una buena administración pública. Posibilita a las personas para que asuman su responsabilidad en las acciones que debemos emprender, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Racionaliza el desempeño público. El magistrado presidente de la Sala Superior explicó que una ciudadanía informada es el mejor instrumento para alcanzar una verdadera sociedad de derechos y la base mínima para hacer el proyecto democrático una realidad. En la 14ª edición de la Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación participaron 60 editoriales especializadas en materia jurídica. Los expositores presentaron diversos títulos y obras. Para Informativo Electoral, Raúl Ortiz. Por otro lado, al participar en el panel Transparencia Electoral y Partidos Políticos en el marco de la Semana Nacional de Transparencia, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que para consolidar el modelo democrático es necesario garantizar a la ciudadanía el derecho humano a la información sobre las campañas electorales de partidos políticos y candidatos, así como del funcionamiento de las autoridades electorales. El magistrado mencionó que el acceso a la información es un derecho básico para el ejercicio de otras garantías. Indicó que la información es precondición para ejercer un voto informado, por lo cual es necesario proporcionar mayores herramientas a los electores. El derecho humano a la información tiene como plusvalor que a partir de él una sociedad puede ejercer otros derechos humanos en una sociedad democrática. Eso es lo que estamos discutiendo en esta posibilidad. Y como autoridades electorales, lo digo de manera muy enfática, creo que el gran déficit de nuestro modelo democrático es que la ciudadanía todavía tiene muchos agujeros negros en la capacidad de información que tiene sobre las campañas políticas, los partidos políticos, los candidatos, el funcionamiento de las autoridades electorales, que son precondición para poder ejercer un voto público informado.
En más información, Natividad Cárdenas Morales, consultora en materia de paridad, indicó que para garantizar la participación igualitaria de mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas, el principio de paridad de género debe alcanzar los estatutos de los partidos políticos y la integración de las listas de las candidaturas por el principio de representación proporcional. Durante la emisión del programa Justicia Electoral a la Semana, que se transmite por plataforma electoral, Cárdenas Morales indicó que se debe diseñar un andamiaje jurídico que permita a las instituciones del Estado contribuir al fortalecimiento de la igualdad sustantiva y lograr una integración paritaria en los congresos, ayuntamientos y otros organismos. Expresó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el principal aliado en la materialización del principio de paridad de género, ya que ha garantizado la protección de los derechos de las mujeres y ha establecido los mecanismos sobre cómo se debe cumplir este precepto. Por otra parte, José Woldenberg, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, indicó que el país tiene un sistema de justicia electoral cabal, al contar con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con capacidades para decidir y resolver las diferencias político-electorales propias de la democracia. En una charla con Rodrigo Morales Trujillo, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, en el programa El Arte de Juzgar, que se transmite en plataforma electoral, refirió que los viejos colegios electorales que todavía calificaron la elección del presidente en 1994 ya no existen y hoy los tribunales son los que tienen la última palabra siempre que hay un litigio. El académico mencionó que sería una ingenuidad pensar que en una materia como la electoral no habrá litigios o enfrentamientos. Indicó que la democracia es un sistema de gobierno que permite la expresión, la recreación, la convivencia, la competencia pacífica y la diversidad política del país. Mencionó que este sistema de gobierno ha propiciado que las diferencias sociales se diriman por la vía jurisdiccional. Ahora los invitamos a conocer las novedades editoriales. Esta semana les recomendamos Cultura y Justicia Electoral, de la autoría de José Luis Gutiérrez Espíndola. Esta publicación pertenece a la serie Cuadernos de Divulgación de la Justicia Electoral en su número 18. En este libro el autor nos ofrece un marco teórico sobre el concepto de cultura política. Esta y todas las publicaciones del Tribunal Electoral se pueden descargar, consultar en línea o solicitar en la página de internet que en este momento aparece en su pantalla. Acompáñenme a una pausa, es muy breve y regresamos con más información del ámbito político electoral. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió, previo a la jornada electoral, importantes resoluciones para dar solidez a la figura de candidaturas independientes. Con dichos criterios, se garantizó su participación en condiciones de equidad para el proceso electoral 2014-2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Gracias por su atención y ahora vamos a conocer la información generada en las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y comenzamos en la Sala Regional Guadalajara, que confirmó la resolución del Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa en el que se avaló prorrogar la emisión de la convocatoria para el proceso de elección interna del presidente y demás integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en dicha entidad federativa. Asimismo, determinaron que el Tribunal Electoral de Sonora debe entrar al estudio del fondo del procedimiento disciplinario de la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria del Partido Movimiento Ciudadano. La magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara, Mónica Aralí Soto Fregoso, resaltó que en lo que va del año, el órgano jurisdiccional ha recibido 11.750 medios de impugnación y ha resuelto 11.746.
La Sala Regional Distrito Federal confirmó el cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de Tetela del Volcán en el estado de Morelos a favor de la fórmula postulada por el partido Nueva Alianza. Por otro lado, ordenó al Tribunal Electoral del Distrito Federal que emita una nueva sentencia relacionada con la multa impuesta a Morena por los actos anticipados de campaña en la delegación Xochimilco. La Sala Regional determinó que el tribunal debe revisar los argumentos presentados por Morena y Abelino Méndez Rangel para determinar si cometieron o no cometieron una infracción a la normativa electoral y, de ser el caso, dijo, imponer la sanción correspondiente. Por otro lado, del 5 al 9 de octubre, la Sala Regional Distrito Federal organizó el curso La Reforma Constitucional Electoral y Legal 2014, con el objetivo de brindar a las y los servidores públicos del ámbito administrativo y jurisdiccional electoral mayor información sobre la reciente reforma constitucional. La magistrada presidenta de la Sala Regional presidió el inicio de las actividades académicas del referido curso, celebrado en el Salón del Pleno, donde se abordaron temas relativos a la reforma constitucional, como el impacto en el artículo 1, la paridad de género y las candidaturas independientes. Pero además, la magistrada presidenta y el magistrado Armando Maitret Hernández participaron en la 10ª sesión ordinaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México. La actividad fue realizada por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y se llevó a cabo en el Centro de Convenciones y Poliforum Chiapas, ubicado en Tuxtla Gutiérrez. En otra información, en sesión pública, las magistradas y el magistrado que integran el Pleno de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinaron confirmar la validez de la elección del Ayuntamiento de San José del Rincón, Estado de México, al considerar improcedente el recuento total de votos. Asimismo, se confirmó la elección de los ayuntamientos de Melchor Ocampo, Tenango del Aire, Almoloya del Río, San Antonio la Isla y Atlacomulco, Estado de México, al encontrar infundados o inoperantes los agravios expuestos según correspondió en cada caso. Por otro lado, en el marco de la presentación de la obra Los Derechos Humanos en Perspectiva, el pensamiento de Gregorio Peces Barba, Antonio Pérez Luño y Carlos Niño, de la autoría de Alejandro González Piña, el magistrado presidente de la Sala Regional Especializada, Cliserio Coello Garcés, destacó la relevancia de que el Tribunal Electoral resuelva los procedimientos sancionadores vinculados con la libertad de expresión. Comentó que en este caso se debe hacer una ponderación judicial entre las expresiones y el principio de equidad que debe prevalecer en los procesos electorales. Por su parte, el filósofo del derecho Manuel Atienza Rodríguez precisó que en la mayoría de los casos difíciles que llegan a los tribunales se encuentran implícitos derechos fundamentales y los organismos jurisdiccionales deben atender como prioridad el concepto de dignidad del ser humano. A la presentación de la obra asistieron la magistrada Gabriela Villafuerte Coello y el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, así como el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón de la Sala Regional Monterrey, entre otras personalidades. Recuerde que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla. Llegó el momento de hacer una nueva pausa y regresamos con más información. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reducirá en 497.3 millones de pesos su presupuesto para 2016, 15.8% menos de lo que ejerció este año. Con eficiencia y voluntad se logrará un adecuado ejercicio presupuestal el próximo año, cuando se renovarán 12 gubernaturas, 13 congresos locales y 1.394 ayuntamientos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Creamos, diseñamos, reciclamos. Desarrollamos un concepto simple, dinámico y funcional. Optimizamos el espacio. Con poca inversión, construimos el foro de plataforma electoral. El canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde tú tienes mucho que ver. Gracias por continuar en Informativo Electoral y ahora vamos a conocer la información generada en el Instituto Nacional Electoral.
Y les comento que el organismo comicial dio a conocer los 3 primeros lugares del concurso nacional de ideas del Plan Maestro del Conjunto Tlalpan del INE, que tiene como objetivo mejorar y modernizar sus oficinas centrales con una visión de desarrollo sustentable y un escenario prospectivo para el año 2030. Este proyecto pretende aprovechar de manera integral el espacio ubicado en el sur de la Ciudad de México y reunir a quienes trabajan en esas oficinas centrales en un solo espacio, lo que impactaría en la reducción de los gastos que se generan cada año por concepto de la renta de instalaciones del instituto. El primer lugar lo obtuvo el proyecto presentado por el arquitecto Héctor de la Peña López, el segundo lugar la propuesta del arquitecto Julio César Gaeta Gorriz y el tercer lugar fue otorgado al trabajo del arquitecto Juan Carlos Cano Aldana. En más información, consejeros del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur participaron en el taller internacional sobre administración y justicia electoral para el organismo electoral de Camerún. Expusieron su experiencia sobre el uso del voto electrónico implementado por el organismo electoral recopilado en el proceso electoral local 2014-2015. El objetivo es ampliar los conocimientos de la delegación perteneciente a Camerún en relación al uso de tecnologías en los procesos electorales regionales. Las elecciones del próximo 5 de junio que se realizarán en Oaxaca para elegir al gobernador de la entidad, renovar al Congreso local y 153 presidencias municipales que se rigen por el régimen de partidos políticos, se realizarán conforme a lo establecido en la anterior legislación local, debido a que hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la reciente Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca. El máximo tribunal del país también dejó sin efectos 2 artículos constitucionales, el primero que reducía la residencia efectiva de 5 a 3 años al ser mexicano o mexicana de nacimiento para los aspirantes a la gubernatura de la entidad. Los juzgadores consideraron que en estos casos el Congreso de Oaxaca invadió la esfera de competencias del Congreso de la Unión. Por cierto que el pasado 8 de octubre inició formalmente el proceso electoral 2015-2016 para renovar la gubernatura, el Congreso y los ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos políticos en Oaxaca. Para ello nos enlazamos vía telefónica con el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Gustavo Meijueiro Nájera, quien nos ofrece más detalles sobre este proceso. Consejero presidente, muy buenos días y gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal? Muy buenos días, Silvia. Muchas gracias a ti por el espacio y buenos días a tu auditorio. Consejero, ¿en qué condiciones se da inicio el proceso electoral en Oaxaca? Mira, se da en unas situaciones en donde todas las instituciones electorales, los partidos políticos, estamos esperando que el inicio de este proceso y todo el desarrollo del proceso sea en bien de la ciudadanía oaxaqueña. Como tú bien conoces, la Suprema Corte determinó declarar inválida la ley electoral local hace apenas unos días. Y decirle el mensaje que hemos tratado de transmitir a la ciudadanía oaxaqueña es que existe un marco legal sólido para poder llevar a cabo el proceso y poder conducir, que las autoridades electorales puedan conducir el proceso 2015-2016, en donde el próximo 5 de junio del próximo año, los oaxaqueños y las oaxaqueñas acudiremos a las urnas a elegir al titular del Ejecutivo, a 42 diputados del Congreso del Estado, 25 por mayoría relativa y 17 por representación proporcional, y en donde se elegirán también 153 ayuntamientos de los 570 que tiene la entidad. ¿Qué implica el hecho de que las elecciones se realicen con el código anterior y cómo le harán para cumplir con las disposiciones normativas de la reciente reforma, como el principio de paridad de género, las candidaturas independientes y otros? Tenemos como marco legal para conducir el proceso, bueno, pues obviamente la Constitución Federal, todo el conjunto de reformas federales generales que se dieron con la reforma de 2014, que sienta un marco importante y genérico para el desarrollo de las elecciones. Y la Constitución local, que quedó vigente en aquellos artículos que no fueron declarados como inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia, y ante la invalidez del decreto que publicaba la ley electoral local, pues hay reviviscencia del código local anterior. Efectivamente, existen algunos vacíos entre algunos derechos que estaban contemplados en la ley, en las leyes generales,
que contempla la Constitución Política Local, pero que no están actualizados con el Código Local. Yo creo que los consejeros consideramos que se trata de una situación extraordinaria que tendremos que ir reglamentando a partir de lineamientos del Consejo General para poder, en una maximización de los derechos de los oaxaqueños y las oaxaqueñas, de los derechos políticos de los oaxaqueños y los oaxaqueñas, poder emitir lineamientos que permitan instrumentar estos derechos, como la paridad de género, como las candidaturas independientes, como las coaliciones totales, parciales y flexibles, como el voto por primera vez el voto de los oaxaqueños en el exterior para elegir al gobernador o gobernadora de la entidad, y será a través de esta facultad del Consejo General como se irán emitiendo a la brevedad todos estos lineamientos. Consejero, ¿cuántos partidos políticos van a participar en el proceso? Son 11 partidos, son 11 partidos los que hasta ahorita cuentan con registro. Recientemente se acaba de incorporar el Partido Renovación Social. En Oaxaca existen, aparte de los 8 partidos políticos nacionales que continuaron con su registro, existen 2 partidos políticos locales y recientemente uno más, en total 11 partidos. ¿Cuáles son las fechas catalogadas como importantes en este proceso electoral? Bueno, de entrada, este pasado 8 de octubre, apenas el pasado jueves, dio inicio el proceso electoral 2015-2016, que tendrá como jornada electoral el próximo 5 de junio. Y a partir de ahí, por todo lo que sucedió y las modificaciones, el día de mañana seguramente estaremos aprobando el calendario que va a regir al proceso electoral, pero en donde las precampañas seguramente iniciarán en el mes de enero, las campañas serán en el mes de marzo, para finalmente llegar al día de la jornada electoral el próximo 5 de junio del 2016. Consejero, de los 570 municipios de Oaxaca, solo 153 renovarán a sus autoridades por el régimen de partidos políticos. Sin embargo, en varios de ellos habita población que pertenece a algún grupo indígena. ¿Cómo le van a hacer para lograr una armonización de las leyes y evitar que se violen los derechos humanos? La Constitución local estableció una figura de candidatos independientes para los pueblos y comunidades indígenas que están enclavadas en los municipios que se rigen por sistema de partidos políticos. Entonces, esa es una vía que le abre la Constitución local a estas comunidades para que a través de candidatos independientes puedan, si así lo desean, obtener el registro como candidato independiente indígena y poder participar en la elección. Aparte de ello, recordar que a lo largo de este proceso electoral y a lo largo de todo el siguiente año, cuando el proceso electoral que inició este 8 de octubre, 417 municipios que se rigen por el sistema electoral de sistemas normativos internos, mejor conocido como usos y costumbres, renovarán a sus ayuntamientos. ¿Qué mensaje le deja a la ciudadanía en el sentido de garantizar la equidad en el proceso electoral? Que tengan toda la garantía y toda la seguridad de que el instituto hará todo lo que tenga que hacer para garantizar en estos municipios que se rigen por partidos políticos tanto la paridad vertical como la paridad horizontal en el registro de las planillas de los partidos políticos. Y sin duda con ello, a partir de la próxima elección y a partir de en enero de 2017, que es cuando entrarán en vigencia las nuevas autoridades electas, seguramente tendremos más mujeres como autoridades municipales en el estado. Consejero presidente Gustavo Meijueiro Nájera, gracias por su atención y estaremos pendientes de las actividades desarrolladas con motivo del proceso electoral. Al contrario, es un placer platicar contigo y con tu auditorio. Que tengas muy buen día. Hasta la próxima.
En más información, con miras al proceso 2015-2016, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo organiza jornadas de capacitación dirigidas a su personal y a los representantes de los partidos políticos. La finalidad es proveer a las autoridades electorales y personal del órgano electoral conocimientos actualizados y herramientas prácticas en materia de justicia electoral que permita desahogar eficazmente sus responsabilidades. Por otra parte, al cierre del registro de proyectos específicos para la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2016, el Instituto Electoral del Distrito Federal recibió 13.193 propuestas que serán sometidas a la opinión vecinal el próximo 8 de noviembre. El organismo electoral local precisó que esta cifra supera en casi 5.000 el número de iniciativas postuladas durante el ejercicio realizado en 2014. Recuerde que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla. Vamos a una nueva pausa y regresamos con más información. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Los invito a conocer la información generada en el ámbito internacional y les comento que en Venezuela se prevé que las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre serán las más difíciles que haya enfrentado ese país, de acuerdo al resultado revelado por diversas encuestas. La oposición considera que la crisis obedece al fracaso de la política económica del gobierno actual, basada en una fuerte intervención del Estado. El Tribunal Superior Electoral de Brasil acordó con 5 votos a favor y 2 en contra reabrir la investigación por corrupción en contra de la mandataria brasileña Dilma Rousseff. La señalan de haber financiado su campaña electoral con donaciones de empresas involucradas en el millonario desfalco de la paraestatal Petróleos Brasileños. La demanda es una de las 5 interpuestas por el Partido de la Socialdemocracia brasileña, que afirma que la mandataria llegó a la presidencia con dinero proveniente de la petrolera. Se nos terminó el tiempo, hasta aquí la información más importante generada en el ámbito político electoral. Cecilia Machuca, gracias por su atención, que tenga una magnífica semana. Hasta la próxima.